El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Y saludamos a Gerardo Hernández González, periodista y director de Espacio 4. Gerardo, feliz año, muy buenos días. Igualmente, Juan, Marcela, la mesa, todo el auditorio, muy buen 18. Hagamos lo que resulte, pues si no como lo deseamos al 100%, sí, lo más que se aproxime a ese ideal. Que así sea. Sí, te escuchamos con atención, Gerardo. Sí, pues efectivamente empezó el año políticamente muy movido. Primero con la instalación de la 61 legislatura, que como bien sabemos es la primera en la cual después de más de 80 años el PRI no tiene mayoría. Reunió el PRI 10 diputados, 7 de ellos en distritos del Estado y 3 por la vía plurinominal. Los 15 diputados restantes los componen 9 de Acción Nacional, 3 de UDC, 2 de Morena y 1 del PRD. Es la primera legislatura que tendrá una mayoría de mujeres, 13 contra 12. Esta legislatura se ha insistido en que es histórica. Es diferente. Para hacer historia se requieren muchas acciones, muchos resultados, mucha coordinación entre los grupos opositores, incluso junto con el PRI, y sobre todo leyes que correspondan a reclamos sociales, más que, como decía uno de los diputados de oposición, más que ocurrencias, que reflejen realmente el sentimiento, los reclamos y deseos de la sociedad coahuilense. Estuvo presente, como se documentó en los medios de comunicación, el gobernador Miguel Riquelme, atendiendo el posicionamiento de cada fracción parlamentaria, incluida la de su propio partido por parte de Jesús Berino, líder de la CTM. Los discursos, excepto el del PRI, como era de esperarse también, fueron críticos. Por primera vez el Congreso fue Congreso. Anteriormente el Congreso era una oficina de cortesía para el gobernador, donde se lucía el gobernador exclusivamente, donde había posicionamientos muy débiles, muy poco directos contra la administración. En esta ocasión, el Congreso asumió el papel de Congreso del Estado y el gobernador asumió el papel que le corresponde al Ejecutivo, una figura que asiste justamente a la instalación de una nueva legislatura para escuchar a cada fracción parlamentaria. Si recordamos, en el gobierno de Humberto Moreira, cuando hubo una protesta, una interpelación durante su primer informe, los informes se suspendieron. Los gobernadores no estaban habituados a un Congreso que se portara como un poder distinto al del Ejecutivo, no como un apéndice más del gobierno estatal. En aquel informe de gobierno de Humberto Moreira, no respondió en la tribuna como lo hizo fuera de la tribuna. Convocó inmediatamente una conferencia de prensa, acusó a los diputados del PAN de bloquear, de boicotear el informe, acusó al presidente Calderón de proteger al narcotráfico, y a partir de entonces lo que era una obligación constitucional se modificó. El gobernador ya no acudía durante el sexenio de Humberto Moreira al Congreso a comparecer ante los diputados y ante los coahuilenses, sino que enviaba un documento al Congreso escrito para que los legisladores lo revisaran, cosa que nunca hicieron, y en lugar de informes se montaron escenarios faraónicos donde el gobernador actuaba más que como ejecutivo del Estado, como un showman, acompañado de imágenes, de música, de porras. Rubén Moreira reimplantó los informes, dijo que regresaría al Congreso como lo hizo y que incluso dialogaría con los diputados, cosa que ocurrió. Sin embargo, es muy diferente acudir como gobernador a un Congreso totalmente priista en su mayoría, un Congreso dócil, sin voces críticas, que hacerlo como se hizo este día 1 de enero, con 15 diputados, insisto, de oposiciones y un 40% apenas de asientos ocupados por el PRI. El gobernador, escuchó los posicionamientos, las críticas. Por 12 años se dijo en la tribuna del Congreso de corrupción, de deuda pública, de violencia, de insuficiencia de medicamentos en hospitales y de otros problemas graves que ocurrieron durante los últimos 12 años. En su discurso el gobernador se colocó por encima del debate partidista
y enfatizó lo que podrá ser su programa de gobierno, mantener la seguridad pública en Coahuila. Incluso habló de la necesidad de que la sociedad y los congresistas tuvieran coordinación para que se generen leyes que ataquen realmente la corrupción y la impunidad. Una sesión del Congreso de lunes que lució un rostro distinto al que había ocurrido durante los últimos sexenios. Figuras como Guillermo Anaya en primera fila del Salón de Plenos del Congreso, Bernardo González y Telma Guajardo del PRD y de otras fuerzas políticas que anteriormente no habían sido invitadas a este tipo de ceremonias y que hoy lo son justamente porque el Congreso tiene otra composición. Insisto, el Congreso es diferente a otros. Para que hagan historia tendrán que generar, insisto, leyes que realmente modifiquen las estructuras políticas del Estado, leyes que combatan efectivamente la corrupción en Coahuila, que abran expedientes de deuda pública y otros que fueron ocultados de una manera cínica en las dos últimas administraciones. Recordemos que el PRI en una legislatura, en la antepasada legislatura, tuvo como diputados a Francisco Dávila, que era presidente del PRI, postulado por otro partido político, a Víctor Zamora, que era presidente del PRI en Saltillo, postulado por otro partido político. Era una simulación para darle al PRI más asientos y restárselos a la oposición. Era absolutamente absurdo que el PAN en la elección de hace 3 años, con más de 400,000 votos, tuviera 2 diputados locales plurinominales, y partidos como el Socialdemócrata de Coahuila, que habían obtenido votaciones de 10,000 sufragios, tuvieran un diputado. Estaba totalmente amañada la ley electoral de Coahuila para que esto ocurriera, para que no existieran equilibrios en el Congreso del Estado. Esta composición actual se debe, más que a los partidos políticos, a la ciudadanía. La ciudadanía votó por primera vez por un Congreso mayoritariamente opositor, por un gobierno dividido, ya que no hubo alternancia en la gubernatura. Hay una modificación importante en la composición del Congreso. ¿Qué se vislumbra? El PRI y el gobierno hicieron una reforma, un cambio en los últimos días de la administración para que el PRI, a pesar de ser minoría, controlara los órganos de administración del Congreso. Este cambio ha sido impugnado, calificado de espurio por las oposiciones, y también para evitar que distintos bloques opositores se juntaran en uno solo para hacer mayoría. De manera que está todavía en discusión quién va a encabezar la siguiente Junta de Gobierno, si va a ocurrir como se perfila, que esta posición, que es la más relevante, se alterne entre las principales fuerzas políticas, como ocurre a escala federal. Un año lo preside el PRI, otro el PRD y otro el PAN. Eso pudiera replicarse en Coahuila con el PRI, con el PAN y con la UDC, que tiene 3 diputados. Ahora, se insinuó en los discursos de los diputados del PAN, del PRD, de la UDC y de Morena, intentos del gobierno, no se dijo claramente, pero se desprende de los pronunciamientos, que ha intentado cooptar a algunos diputados, como ocurrió en el gobierno de Rogelio Montemayor, cuando el PRI pierde también gran cantidad del Congreso y se recurre a la compra de votos de otras fuerzas políticas que eran también incluso aliadas del PRI. Lo que puede ocurrir es que Acción Nacional mantenga su alianza con la UDC. Juntos harían 12 diputados, 2 más que el PRI. Dudo que Morena, los 2 diputados de Morena, pudieran adherirse al PRI o incluso al PAN. Sin embargo, partiendo del hecho de que el candidato de Morena fue Armando Guadiana y que finalmente se unió a este bloque para impugnar la elección, pudiera Morena sumarse a este bloque del PAN y de la UDC. El PRD estaría en duda, puesto que aun cuando haya alianza con el PAN y el Partido Encuentro Social por Movimiento Ciudadano, por la Presidencia de la República, el PRD pudiera eventualmente, el diputado del PRD, sumarse al PRI. En este escenario, el PRI podría tener 11 diputados contra 14. La mayoría seguiría siendo opositora. De manera que tenemos un Congreso
de entrada interesante, un Congreso que puede servir realmente de contrapeso al Poder Ejecutivo, al gobernador, no someterse ya a los dictados que surgen directamente del Palacio de Gobierno. Y hay que estar pendiente como ciudadanía de exigirle justamente a los diputados de oposición que cumplan con ese papel de una auténtica división de poderes que no implica necesariamente una confrontación. Debe haber, ya que existe esta nueva composición, fuerza política para negociar con el gobierno del Estado y con la fracción parlamentaria del PRI leyes y modificaciones, reformas que atiendan, insisto, a una sociedad más que el deseo de un partido o de un gobernador. La presencia del gobernador Riquelme en esta ceremonia del 1 de enero fue significativa, insisto, no respondió con iracundia en su mensaje, apeló nuevamente a la unidad, a la concordia de los coahuilenses, dijo lo que mencionó en su toma de posición, de que los tiempos electorales habían ya pasado, tuvo un detalle positivo al mencionar a Guillermo Anaya, de primera fila, insisto, en el Salón de Plenos del Congreso. De manera que tenemos una legislatura interesante que, insisto, para que haga historia, tendrá que plantearla, tendrá que justificarla para que realmente pueda trascender. Sin embargo, Gerardo, hay quienes prevén la posibilidad de que a los 10 diputados del PRI se pudiera unir Claudia Ramírez, la diputada local del PRD, luego de que Maritelma Guajardo anunció que no van a firmar el acuerdo con el PAN y, bueno, pues ante esto, al romper la alianza del PRD Coahuila, podría darse la posibilidad de que Claudia Ramírez se aliara al partido tricolor. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, efectivamente, es lo que mencionaba. Lo que puede pasar es que el PRI suba a 11 el número de diputados, el PAN y el UDC se mantengan unidos con 12, puesto que van ellos sí a unirse a la coalición que encabeza Ricardo Anaya para la presidencia de la República. Los que quedarían en duda serían los dos diputados de Morena, que difícilmente van a unirse al PRI y que eventualmente podrían hacerlo, si no de manera permanente, sí en algunas iniciativas o leyes con la fuerza mayoritaria, que formarían en este caso 9 diputados de Acción Nacional y 3 de Unión Democrática. El liderazgo que se construyó en torno a Armando Guadiana de Morena podría incidir, insisto, a que los diputados de Morena, si no se integran formalmente a un bloque de una alianza con el PAN y la UDC, pues pudieran jugar algún papel intermedio, pero jamás sumarse al PRI. En ese escenario, que lo veo yo improbable, el PRI llegaría a 13 diputados, y ahí sí quedaría ya con mayoría, 2 contra 12 del PAN y de la UDC. Insisto, el escenario más aproximado que yo vislumbraría sería los 10 diputados del PRI que tiene ya, eventualmente el del PRD, para quedar 11 contra 14. Ahora, Bernardo González ya se pronunció por el hecho de que Maritelma Guajardo, pues de alguna manera se reveló o finalmente mostró su cara tricolor al romper el acuerdo con el PAN y no ir en alianza, cuando menos aquí en Coahuila. ¿Qué opinión te merece? Sí, efectivamente, es el juego de Maritelma que siempre ha hecho en Coahuila. Recordemos que en el proceso anterior para la gobernatura, iban juntos el PRD con el PAN, la UDC, el Partido Primero Coahuila y Encuentro Social. Sin embargo, ya cuando estaba la negociación aparentemente avanzada, el PRD se sustrae de esa alianza, participa solo y deja a un lado al PAN, como ya había ocurrido en otras elecciones. Sí. Aquí la figura de Maritelma Guajardo ha sido en Coahuila relevante, se ha apoderado del liderazgo de un partido que en Coahuila tiene realmente muy poca presencia. La UDC es la tercera fuerza política de Coahuila, muy por encima del PRD. Morena desplazó ya al PRD, es decir, el PRD tiene una tendencia muy disminuida en las últimas elecciones.
El PRD no, para efectos prácticos, pues, aunque hay elecciones que se deciden por porcentajes marginales, no es el caso del PRD. Insisto, el PRD ya está por abajo, evidentemente, del PRI, del PAN, de la UDC, de Morena, quizá también del Partido Verde. Es decir, el PRD ha perdido presencia en Coahuila, y cuando el PAN no acepta condiciones de Maritelma Guajardo para ir juntos en Coahuila, es porque tienen muy bien medido el alcance y el impacto del Partido de la Revolución Democrática en las urnas. Una figura como Maritelma, pues siempre ha tenido ese doble juego de primero negociar con el PAN, quizá obtener información, desprenderse de esa hipotética alianza, sumarse al PRI, o bien ir solo, pero de alguna manera favoreciendo al PRI. Ajá. Gerardo, entonces, primero te saludo, buenos días, lo mejor para el 2018. Igualmente, Marcela, un fuerte abrazo con mucho afecto. Igualmente, Gerardo. Y lo otro es, definitivamente Morena pudiera ser el fiel de la balanza, y digo Morena y el arrastre que Andrés Manuel López Obrador pudiera originar para hacer crecer al movimiento. Sí, efectivamente, Morena podría jugar un papel de partido bisagra en algunos casos. En algunos casos puede ser el que marcara la diferencia. Morena tiene un crecimiento importante en los 4 años o 5 que tiene de fundado, tanto a escala local como nacional. Recordemos que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ganó un buen número de delegaciones en la capital de la República. En Coahuila entra en su primera elección con 2 diputados. Anteriormente, si revisamos la composición de la legislatura, el PRI era el partido dominante, hacía cargo completo en los 16 distritos electorales, y aparte se le sumaban partidos satélite que ya desaparecieron, como el Partido Joven, como el Partido Encuentro Social, como el Campesino Popular. Eran membretes a los que el PRI les aseguraba una diputación a la hora de armar la alianza. El PRI en los acuerdos, en los pactos que se hacían ante la autoridad electoral, el PRI de entrada le garantizaba a esos partidos políticos el mínimo de votos para conservar el registro, y les garantizaba una diputación local. Esto hacía que el PRI tuviera una mayoría aplastante en el Congreso. En la legislatura anterior el PAN tuvo pues 2 diputados, ¿verdad? Y el PRI tuvo la inmensa mayoría, puesto que además de los propios que obtuvo de los 16 distritos del Partido Socialdemócrata con Claudia Morales, el PRI tenía en la anterior legislatura eran 23 diputados o 22 contra 3. Entonces una mayoría aplastante que cambia drásticamente de una legislatura a otra. Hoy, por una reforma constitucional que hubo en el 14, ya no se permite que un candidato de un partido político participe como aspirante bajo las siglas de otro partido, como ocurrió, insisto, hace 2 elecciones, en las cuales Francisco Dávila, presidente del PRI, fue candidato por el PRD o por algún otro partido político. Víctor Zamora, presidente del PRI en Saltillo, fue candidato por otro partido político. Esto ya no puede ser, ya no es posible, porque era una simulación para tener una mayoría predominante en el Congreso, de manera que es una legislatura importante la que va a actuar en los próximos 3 años. Hay que exigirle resultados, debe darlos, puesto que únicamente de esa forma puede trascender. Y en otro tema, pues la toma de posesión de los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez, y de Torreón, Jorge Cermeño, el mismo día 1 de enero. El gobernador se quedó en Saltillo para asistir al de Manolo Jiménez del PRI, y envió como representante a Torreón a José María Frausto Siller, secretario de Gobierno. Hubiera sido deseable que el gobernador asistiera a las dos tomas de posesión, a las 2 ceremonias. Sin embargo, se cruzaba también la instalación de la legislatura. Acá el gobernador en Saltillo tuvo una expresión que hay que reflexionar, que hay que analizar. Dijo: Saltillo se portó bien conmigo, mi gobierno será recíproco con la capital. ¿Cómo se portó bien Saltillo con el gobernador? Pues votando con los votos, por él. Claro. Saltillo votó por Miguel Riquelme,
y Torreón votó en contra de Riquelme. Pero Gerardo, ¿esto no es refrendar un poco la idea que dijo durante la campaña que Saltillo sería el consentido? Bueno, matiza la expresión, ¿verdad? Equivale a lo mismo, es un matiz que le da para que no suene tan rudo. Sin embargo, esto no debe ser, es decir, no deben discriminarse los municipios que votaron en contra y favorecerse a quienes votaron a favor. Esto hizo Humberto Moreira con resultados francamente desastrosos para Torreón. Humberto Moreira en la elección del 2005 pierde también la alcaldía con José Ángel Pérez, pierde algunas diputaciones locales, pierde él como gobernador, y para la vanidad, el egocentrismo de Humberto Moreira, pues castigó a Torreón de mil maneras. Primero, con unos índices de inseguridad, de violencia jamás vistos, con confrontaciones permanentes con el alcalde. Torreón se rezagó en ese periodo bastante, mientras Saltillo avanzaba de una manera espectacular. Hoy, si vemos Saltillo y Torreón, encontramos que Jorge Cermeño encuentra una ciudad muy deteriorada, con una carencia importante en servicios públicos, sobre todo en pavimento, en limpieza. Recorrer Torreón y recorrer Saltillo refleja una idea de que ha habido efectivamente un favoritismo de los gobiernos hacia la capital del estado, pero también autoridades que han fallado a escala municipal. No debe haber ningún tipo de discriminación. Si el criterio es premio al que votó por mí, castigo al que no lo hizo por mí, pues está discriminando a un municipio que el mismo gobernador Miguel Riquelme gobernó. Debe haber equilibrio regional. Él ha ofrecido incluso en su mensaje ese equilibrio entre las diferentes regiones de Coahuila, puesto que, para ser justos, la atención se centra siempre en Torreón y en Saltillo, y se abandona al resto de las regiones: Monclova, Piedras Negras, Acuña, Nava, Cuatro Ciénegas, etcétera. Tiene que haber un equilibrio regional y no centrar la atención del gobierno en los dos polos más importantes de Coahuila, que juntos suman más del 50% de la población del estado, que equivale ya casi a 3 millones de habitantes. Pero déjame preguntarte algo, Gerardo. Sí. ¿Tú crees que sería diferente la postura, bueno, esto que tú has venido perfilando como parte de las decisiones del gobernador, sería diferente su postura con el municipio de Torreón, que yo creo que es muy pronto para poder hacer un juicio en ese sentido, si fuera gobernada por un priista? Si fuera gobernada por un priista, Torreón. Sí, seguramente, incluso haciendo conjeturas, se hubiera organizado el día 1 de enero de tal manera que pudiera haber asistido a la instalación del Congreso local temprano, por la mañana, la toma de posesión del alcalde de Saltillo, digamos que a mediodía, y la de Torreón por la tarde. La instalación del Congreso fue a las 12 del día, tardó 1 hora y fracción. Bajo ese cronograma, bajo esa organización de agendas, pues era muy difícil que fuera a la instalación del Congreso a la hora que ocurrió, que termina a las 2 de la tarde, 2 y pico de la tarde, que fuera a las 5 de la tarde a la toma de posesión de Manuel Jiménez, y después a la de Jorge Cermeño. Si hubiera sido el priista el alcalde de Torreón, seguramente se hubieran organizado las agendas de otra manera, de tal forma que le hubiera permitido, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, que el gobernador acude por la mañana, a las 8 de la mañana, aunque sería 1 de enero, a la instalación del Congreso, a mediodía a la toma de posesión del alcalde de Torreón, y por la tarde a la toma de posesión del alcalde de Saltillo, o viceversa, ¿verdad? Y entonces, sí debió haber sido muy impactante para el PRI perder Torreón todo, porque perdió Torreón todo. Pierde la elección de gobernador, pierde el PRI la alcaldía, pierde las 4 diputaciones locales. Es decir, Torreón, en Torreón el PRI fue derrotado de cabo a cabo. Incluso el PRI, aparte de tener minoría en el Congreso, tiene un déficit muy importante de liderazgos en el Congreso. Samuel Rodríguez
fue una pieza, un operador político de Humberto Moreira, pero fuera de Samuel Rodríguez, pues no tiene el gobernador otras liderazgos en que apoyarse. Lo hubiera tenido si Enrigo Fuentes hubiera ganado Torreón en su distrito, si hubiera ganado en San Pedro José Luis Flores Méndez, si hubiera ganado Román Alberto Cepeda. Pero como ellos pierden, entonces se queda el PRI muy debilitado en términos de liderazgo en el Congreso local, con un Congreso, insisto, de mayoría de mujeres, pero con un presidente de la mesa directiva, Jaime Bueno, que no tiene experiencia política. Él fue director del DIF durante el sexenio de Rubén Moreira, de manera que Gerardo, disculpa, sí. se nos agota el tiempo, pero así en 30 segundos nada más conocer tu opinión sobre esta reunión que tuvieron los dirigentes de los tres partidos que perdieron el registro, José Luis López Cepeda, Edgar Puentes y Abundio Ramírez, que tomando en consideración que es más fácil crear un partido político, juntar las firmas para un partido que para una candidatura independiente, pues lo que dice la columna Politicón es que integrarán una nueva organización llamada PPP, es decir, partidos paleros del PRI. ¿Qué opinión te merece? Sí, efectivamente refleja una realidad. Estos partidos que has mencionado han sido satélites del PRI. Históricamente fueron creados durante el gobierno de Humberto Moreira justamente para tener más diputados, para diluir a las verdaderas oposiciones, como son en este caso de Coahuila el PAN y la UDC. Son partidos satélite que no tienen ninguna razón de ser, que no tienen votos, ya se demostró que no tienen votos, y cuando se eleva el umbral para que un partido conserve su registro al 3%, estos lo pierden. De manera que hay condiciones ya en la ley electoral para que estos partidos no vuelvan a tener presencia en Coahuila. Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias por tu participación. ¿Algún punto de contacto? Muchas gracias a ustedes, al auditorio, y estaremos pendientes. ¿Un punto de contacto, Gerardo? Sí, gerardo.espacio4@gmail.com. Gracias, Gerardo. Pausa, hablamos.